Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, programa número 42. Aquí estamos para comentar la situación nacional e internacional, economía y política. Y como siempre, muy bien acompañado con César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien ido. Después de fiesta patria hay harto que hablar. Así es, significativamente. Un primer tema es esto que está comenzando a comentarse de que hay un interés de ciertos capitales o empresas norteamericanas por el puerto de Paita, como que el Perú y los puertos se están poniendo de moda en el mundo. Pero a mí me parece este anuncio, Guido, más un anuncio político, ¿no? Por el puerto de Paita, que es una sociedad en la cual participa DP World, no creo que quiera irse y dejar el puerto. Me parece una especie de, mira, si los chinos tienen Chancay, los chinos ya le dieron Marcona, ahora los americanos quieren Paita. A eso me suena. Sí, definitivamente, además, este no es, no, hay una diferencia importante. Cuando tú dices los chinos, sabes que detrás de de todas, no hay empresa en China que el 51% no sea del Estado chino, ¿de acuerdo? Esa es una cosa. En el caso norteamericano es muy diferente. Acá hay una empresa norteamericana que trabaja activamente en todo lo que es comercio de frutas frescas, sobre todo de productos frescos y sobre todo frutas. Y entonces es absolutamente lógico y razonable que quiera hacer un joint venture, que quiera, digamos, tener una participación interesante en quizás el puerto peruano que más está moviendo este tipo de productos. No olvidemos que Piura es un territorio tremendamente favorable, por ejemplo, el caso de la uva, que prácticamente es el puerto por el cual se mueve más uva, el Mango. mango, el banano orgánico, todas esas líneas. El territorio agrícola de Piura es superior al territorio agrícola de todo Chile, para que tengamos una idea del potencial gigantesco que tiene Piura si se trabajase con mucha más tecnología de riego, si se descolmatase como debe ser Poechos, que realmente le daría una cantidad de capacidad mucho mayor de riego a toda la zona piurana que le falta agua, y toda la producción de Olmos está saliendo vía Piura. Entonces, el potencial es atractivo para una empresa como la interesada en asociarse con el puerto de Paita. Ahora, meterle un poco de marketing a eso, no, no está de más por parte justamente de los que tienen la concesión del puerto, ¿no? Para atraer a más interesados y para llamar un poco más la atención, ¿no? Ahora, la capacidad del puerto de Paita se usa a plena capacidad o no. La información que yo tengo es que tiene capacidad para trabajar bastante más, sin dejar de ser uno de los puertos fuera del Callao y será después fuera del propio Chancay, podríamos ponerlo en el tercer nivel, ¿ah? O sea, Chancay, a 12 meses probablemente Chancay será Chancay Callao Paita, ¿ah? A ese nivel. Más que Matarán. Parecería ser que sí, por eso Matarani se ha puesto las pilas y está también manejando una ampliación importante, ¿no? Bien importante. Además, lo que a Matarani más le preocupa es la posibilidad, yo la veo difícil, que un Corío se le ponga al costado, ¿no? Que me parece una inversión muy grande ante tanta concurrencia de puertos, ¿no? Exacto. Porque Yo creo tiene que, Matarán y tiene Mollendo, exacto. tiene Filo y Marcona, que es un puerto para minería, ¿no? Exacto, entonces yo veo difícil, además Marcona probablemente va a tener este tren que llega hasta Bancay, que están pensando hacerlo, ¿no? Para interconectar junto con Bambas y que Bambas baje directamente por tren y ya no tener el problema del transporte de camiones y el polvo y el fastidio de las comunidades aledañas a la ruta de salida del mineral. Y entonces probablemente Corío, a mí me encantaría que se haga, por supuesto, pero digamos que lo veo con dificultad
cuando Matarani ha reaccionado como ha reaccionado, es decir, yo voy y voy a ampliar el puerto y sus capacidades, y también como tú acabas de decir, Marcona, ¿no? San Juan. Entonces lo veo más difícil, mientras que en el norte Paita tiene mucho menos competencia, ¿no? Salaberry, que vive con problemas de arenado, y bueno, los chiclayanos que quieren convertir a Eten en lo que fue a principios del siglo pasado el gran puerto azucarero que tuvo en su momento Lambayeque, ¿no? Ahora, Guido, pasando a otro tema, los puertos lo dejamos ahí, el tema de las tasas de interés, que los bancos y aseguradores tocan puertas cuando antes de tocar las puertas a ellos. Sí, pues es que mira, el tema de las tasas de interés, tanto aquí como en Estados Unidos, están cobrando una importancia inclusive política, ¿no? Porque ya hay mucha gente que trata de presionar, en el caso del Perú, al directorio del Banco Central para que baje un poquito más la tasa de referencia, ¿no? De 4,50 a 4,25 o a 4. Mira, aún no habiendo bajado aún, ¿no? Lo suficiente, yo soy de aquellos que cree que un 4 sería ideal, la cantidad, la demanda y los desembolsos de créditos hipotecarios han subido en lo que va del año más o menos entre 20 y 30%. Eso es lo que ha reactivado que tu sector construcción esté creciendo el primer semestre a 4,7. La construcción, y no solamente estamos hablando del sector público, sino también del sector privado. Ambos hacen este 4,7 y la expectativa es que cierre el año en 5 de crecimiento el sector construcción. Y eso tiene una ligación tremenda, sobre todo en el caso del sector privado, con la tasa de interés. Claro, necesito fondearme, ven para acá, que yo te pongo una tasa importante, yo tengo un Exacto. fondeo para mis colocaciones. Además, es de doble vía, porque te doy dinero para que construyas y te doy dinero para que tu gente te compre lo que estás construyendo, ¿no? Y todo ese dinero normalmente siempre ha provenido de fondos de las AFPs. Te das cuenta que era un círculo virtuoso de gran ganancia. Ahí los que menos ganaban eran los aportantes del negocio, digamos, de depósito para jubilación, para retiro, pero es un gran negocio, ¿no? O sea, y si trabajas con tasas atractivas, la gente va a invertir en comprarse inmuebles. El Perú, hay mucha gente que todavía dice que hay tremenda incertidumbre electoral, pero esa incertidumbre electoral está siendo compensada con una certidumbre económica digamos, que te dice que primero no puede haber un gobierno peor que este, y si tuviésemos un gobierno no tan malo, la economía no crecería a 3, sino de repente a 5, batiendo récords sudamericanos y con una inflación prácticamente en cero y con un tipo de cambio más estable, ¿no es cierto? Como el que tiene el Perú no lo tiene nadie. Y claro, todo esto abunda en camino a una situación que los bancos están tremendamente animados a colocar excedentes que tienen y que necesitan colocar, ¿no es cierto? Y por eso, lo que tú muy bien señalas, están tocándole la puerta a los clientes, ¿no? Una Y, cosa similar y está lo que pasando en Estados llama mucho Unidos. la atención, Guido, es las aseguradoras. Las aseguradoras antes tenían un seguro de vida, seguro de invalidez, con ahorro. O sea, te doy un seguro Claro, con una frecuencia de 2 o 3 años y lo que vas aportando te reditúo como ahorro. Y en algún momento, después de 5 años, puedes retirarlo. Eso es lo usual. Pero no vienen a ofrecerte ningún seguro, sino simplemente te doy una posibilidad de ahorro igual que un banco, sí, claro. libre de impuestos. Y el valor base que te ofrece es 4%, cero río, lo cual es bastante atractivo, pero los requisitos son $50,000 mínimo de ahorro.
Sí, definitivamente toda la vida en otras economías, no en el Perú, pero en otras economías, siempre, por ejemplo, el seguro de vida era una especie de fondo, ¿no? Que ibas aportando año a año y llegado a un determinado momento tenías la capitalización de Y esos por eso es que, aportes. Claro, ¿no? Sobre todo cuando ya tenías un acumulado de 10, 15, 20 años aportando a ese seguro de vida. Y entonces ahora las compañías de seguros en el Perú están también poniéndose las pilas en esa dirección. Es una fuente que justifica, ¿no? Ofrecer esto, sobre todo que mezclar esto, por ejemplo, con fondos de inversión, con fondos mutuos, es una mezcla interesante para mucha gente, ¿no? O sea, yo lo veo así, bastante atractivo. mira, pero ya no ha atado a ningún seguro. O sea, es como cualquier banco, fondo mutuo, te ofrezco tal cosa. Exacto. No ha atado a ningún seguro de vida, ni seguro de invalidez. Sí, pues lo que pasa es que la gente en el Perú hace 10, 15 años probablemente no tenía tan claro como lo tiene ahora, sobre todo los 30 cuarentones que han aprendido a ahorrar y han descubierto que el ahorro en el Perú es muy interesante y están buscando opciones de cómo generarse una fuente más segura de patrimonio, ¿no? Y eso, las empresas de seguros y los mismos bancos, y sobre todo los fondos mutuos se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta y han salido a captar esa gran cantidad de dinero que tienen este segmento de ciudadanos, ¿no? Y miren, los más activos son Protecta, que relativamente nuevo en este mercado, RIMAC, Seguros y BBV. Son los que más tocan puertas. ¿Sabes? Sí, Tienen pues. personal especializado que te explican las oportunidades que hay. Sí, sí, no lo dudo. Y no dudo que dentro de pocas semanas, así como ocurre con casi todo en el Perú, cuando alguien tiene una buena idea, hay una cantidad de seguidores casi inmediatos, ¿no? O sea, por lo tanto, es de suponer que otras compañías de seguros y otros bancos y hasta muchas cajas comiencen a diseñar Claro, esquemas parecidos, ¿no? claro. Y yendo al mensaje presidencial, el REINFO. ¿Qué pasa con el REINFO? ¿Qué Mira, vamos a hablar tanto del REINFO? regresemos al tema del reinfo después del corte, me parece genial. Un Ok, cortecito y regresamos. Guido, en esta segunda parte vamos a tocar el REINFO, pero no hay que conectar el tema de tasa de interés. Y sobre todo hemos hablado de tasa de interés local, pero vale la pena hablar de la tasa de interés en Estados Unidos. La presión que está ejerciendo Trump sobre la FED es un buen tema de información ciudadana. ¿No? Sí, porque además, aunque parezca mentira, puede estar muy lejos de nuestra realidad, pero en el fondo está más cerca de lo que parece. En primer lugar, lo que ha ocurrido es que hay una continua y permanente presión, como tú muy bien dices, del presidente Trump contra la Fed en el sentido que quieren que baje más la tasa, que efectivamente venía bajando, pero ahora ha entrado en una especie de plano sosegado y no baja hace ya unos buenos meses. Y entonces Trump quiere que baje más la tasa porque bajando la tasa se reactiva la economía. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo interesante. El día jueves o viernes pasado salió la información de cuántos nuevos empleos se han producido en Estados Unidos en los últimos meses y el dato que ha salido, en lugar de ser los alrededor de 200.000 nuevos puestos de trabajo, han sido solo 70.000 aproximadamente. Y esto ha hecho que efectivamente el señor Trump se ponga furioso porque ha permitido pues que los críticos de la política arancelaria y de la política de sub y bajas y contradicciones supuestamente está afectando el nivel de empleo y el nivel de nuevos empleos en la economía americana. Ahora, esto que propicia, aunque parezca mentira, propicia que hayan argumentos más sólidos para presionar a la Reserva Federal
¿no es cierto?, para que bajen las tasas, porque entonces los números no están lo suficientemente sólidos, hay que reactivar, hay que generar más empleo y eso implica bajar las tasas. ¿Qué efecto tiene eso? Dos efectos clarísimos que lo han visto ya los mercados, previendo que en el próximo directorio de la Fed efectivamente bajen las tasas. En primer lugar, que el dólar norteamericano está nuevamente perdiendo valor con respecto a toda una canasta de monedas internacionales. Me refiero evidentemente al euro, a la libra esterlina, al yen, etcétera. Y en segundo lugar, si hay ese efecto, lo siguiente es la subida del oro, cosa que ya se produjo. El oro venía más o menos a 3.320 dólares la onza Troy y ya está en 3.370, o sea, ya dio un saltito ahí y ahora sí los que vaticinaban que podía llegar a 3.400 se sienten más seguros de que eso pueda ocurrir en los próximos días. Ambas cosas evidentemente benefician en el caso del Perú, tanto por el lado del precio del oro, porque somos un país importante productor, si quieren, formal e informal, ahí vendría el tema del reinfo que me estabas proponiendo, y por otro lado, evidentemente, el tipo de cambio. El tipo de cambio, en el caso del Perú, ha mejorado un poquitito, pero la posibilidad de que suba y regrese a su 3.70 es más difícil todavía en un entorno de reducción de tasas de interés en Estados Unidos, mi querido César. Ahora, Jerome Powell se ha puesto fuerte, ¿ah? O sea, toda la clínica de tal y utilización no le ha movido la aguja. Sí, no, es un tipo muy fuerte, muy seguro de sí mismo y se siente bastante respaldado. Sin embargo, ya hay dos miembros del directorio de la Reserva Federal que han renunciado para dar espacio, seguramente han sido presionados por el gobierno, para dar espacio para que Trump nombre ahí gente más proclive a la administración del Ejecutivo norteamericano. Y mira lo que ha pasado, esta información que salió de que había menos niveles de empleo de los esperados, produjo tal rabia en el señor Trump que han despedido inmediatamente a la señora que venía hace muchos años encargada de la estadística del registro laboral de empleos en Estados Unidos. O sea, publicaste algo que no me gusta, fuera señora, vaya a su casa. Esto un poco para amenazar al propio Jerome Powell, ¿no? De que te puedo votar, digamos, ¿no? Que es lo que varias veces ha usado como elemento para presionar a la Reserva Federal. Pero ya hay dos directores que se fueron a su casa, probablemente no resistieron la presión del Ejecutivo, ¿no? Mira, pues el país de autonomía de la Fed, de los bancos centrales, ahora comportándose como un país bananero, ¿no? Así tenemos. Es increíble y sorprendente, ¿no? El daño en la imagen de la institucionalidad del gobierno norteamericano, ¿no? Eso yo creo que, como siempre se dice, ¿no? Construir instituciones cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y destruirlas es en minutos, ¿no? Y eso ha hecho que el refugio se vaya al oro, se vaya al Bitcoin. Y hablando del oro, aterrizamos en el reino, ¿no? Así es, así es. Que es un tema interesante, ¿no? Porque hasta ahora esta famosa mesa, ¿no? Que posibilitó sentarse a la mesa, digo que posibilitó que se levanten los paros y las tomas de carreteras, tienen vida corta, tienen mecha corta, si es que no hay acuerdos rápidos. Y no hay en el horizonte una posición más o menos convergente de la posición del Estado, menos aún de los organismos como por ejemplo la Sociedad Nacional de Minería, con la dirigencia que ha puesto delante el grupo de personas asociadas al Reinfo. Entonces, no veo honestamente con mucho optimismo que en los próximos meses
se llegue a sacar la ley famosa, que es la que posibilitaría cerrar, ¿no?, de una vez el tema del debate del Reinfo. Por lo tanto, me atrevo a creer que el Reinfo vive hasta fin de año, ¿no? Y de ahí se posterga hasta junio próximo. Y herencia para el próximo gobierno. Claro, lo que están reclamando son las 50.000 cancelaciones de registro Reinfo, Exacto. Energiminas. Un poco, yo creo, el ministro de Energiminas culposo de los chats que tenía con gente del medio informal, quiso demostrar que era duro y eliminó 50.000 registros. Pero creo que eso ha llevado a que se arrepiente de la mesa del Confemín y se ha roto el diálogo, y creo que lo que se viene son más paros y obstrucciones de carreteras en un corto plazo. Ojalá que no, honestamente, ojalá que no, porque esto afecta a muchas personas que no producen oro ni que están vinculados a la minería, ¿no? Tanto formal como informal. Pero sí, creo que el gobierno debería tomar más en serio, usemos esa palabra, de tratar de resolver el tema de la informalidad y de la llamada ilegalidad y de la llamada, digamos, delincuencia que siempre se dice que está detrás de la actividad de la pequeña minería, ¿no? Parece que nos hemos olvidado que en otras épocas... Esa eliminación de 50.000 registros van a tener que retrocederla. Es la única forma de regresar a la mesa de diálogo. Sí, definitivamente sí, y van a tener que estar en condiciones el gobierno de aceptar pues esta campaña durísima que tendrían que soportar de parte de aquellos tan activamente interesados en que el Reinfo desaparezca cuanto antes, ¿no? Que realmente me parece muy, muy elemental esa posición de la barra brava de Nacional de Petróleo y Energía, ¿no? Creen que a mano dura un gobierno tan libre puede funcionar. Eso es ingenuidad. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Es que no es forma de gobernar tampoco esa, ¿no? Sobre todo cuando sabes que detrás de esos 50.000 hay más o menos 500.000 vinculados de una u otra manera, ¿no? O sea, lo que hay que... aquí el garrote no funciona, aquí debería funcionar el incentivo, que es algo diferente, ¿no? Guido, y siguiendo con el tema del mensaje presidencial, se habló de una interconexión de oleoductos, Perú y Ecuador. Y ahí yo tengo que decir algo sobre eso, porque conozco el tema ecuatoriano, porque he sido bastante perito por allá. Yo creo que lo vamos en el próximo bloque. Perfecto. Y lo único que tendría que decir ahí que es una barbaridad el anuncio. El próximo bloque seguimos. Claro que sí, lo vemos en el siguiente bloque, solo señalando que, ya que has tocado el tema del petróleo, los países de la OPEP más entiendo que han decidido incrementar producción en esta coyuntura y eso qué efecto tendrá en el precio, creo que no va a permitir una elevación importante del precio del barril de petróleo, pero lo vemos en el siguiente bloque. Un corte y regresamos. Bueno, como dijimos antes del corte, el tema de la interconexión de oleoductos entre el Perú y el Ecuador, que fue entusiastamente mencionado en el discurso, también fue entusiastamente señalado en el discurso que hemos encontrado un gran lago subterráneo, depósito de petróleo frente a la costa norte de nuestro país y ya salieron algunos expertos a decir que todavía hay muchísimo que estudiar y que investigar para llegar a descartar o no la existencia o no de esa gran reserva que debería existir allí en la costa norte, y usan muchísimo el interés de Chevron, que es hoy día prácticamente una de las más grandes empresas petroleras norteamericanas,
para justificar que si Chevron está interesada, debe ser porque ya sabe que ahí hay lo que hay. Yo no estaría tan seguro, porque he hablado con muchos expertos para que me cuenten qué opinan, y me encantaría ahora escuchar tu opinión, César. ¿Cómo la ves? ¿Que hay razones para festejar por el petróleo frente a la costa norte? ¿Y qué opinas también del tema de la interconexión de los oleoductos? Empecemos por el petróleo en la costa norte, es el Zócalo Continental de la Libertad. El lote se llama Z62. El titular del contrato es Anadarko, cuyo propietario es Occidental. Ajá. O sea, con lo cual hay espalda. Y las cosas que digan, creo que son serias. Pero la propaganda de ese gobierno no la hace Anadarko. Yo tuve la oportunidad en octubre del año pasado de compartir un panel público con el CEO de Anadarko en el Perú. Y le pregunté directamente sus expectativas y qué sigue. Y me dijo, hemos analizado líneas sísmicas, o se llama reprocesamiento de sísmica. Es auspicioso. Y estoy pidiendo permiso para perforar pozos exploratorio y pozo confirmatorio. Le han dado el permiso. El gobierno aquí habla de miles o millones de barriles, pero ellos son cautos, porque dicen, una vez que perforemos y consigamos la cantidad de reservas que hay ahí, y luego con el pozo confirmatorio, la producción que tendrían, podemos hablar. Son completamente cautos, pero la propaganda la pone el gobierno. Sí es cierto que si uno está interesado de asociarse con Anadarko, se consientan, si es que esto es auspicioso, pero voy a esperar el resultado de la perforación. Lo que pasa es que la perforación cuesta no menos de 50 millones de dólares. Anadarko tiene dinero, lo va a poner y veremos, pues, cuando salgan los resultados, ahí podemos hablar. El resto es simplemente buenos augurios. Cuéntame, según tu conocimiento y experiencia, ¿cuánto podría demorar, dándole todos los permisos auspiciosos lo más pronto posible? ¿Cuánto asumes tú que podría demorar tanto en la parte, digamos, exploratoria como ya el pozo de prueba? No, Bien, tiempos. la perforación del pozo, porque está avanzado, y ya tiene autorización de su director en Estados Unidos, debe darse en este semestre, segundo semestre. Ya, Seguramente el confirmatorio puede ser en el primer trimestre del otro año, si todo va bien. Pero de ahí a que se produzca, son 3 a 4 años más, que claro. tendría que preparar la infraestructura de producción. Entonces, si es que todo va bien. Entonces, Y esto es Zócalo Continental, ¿no es cierto? Zócalo Continental, donde ya en el 2020, una empresa de Arturo hizo una perforación en el mar de Tumbes y se Sí, perdió 50 millones y se fue. O sea, igual, la sísmica es un indicio, pero no hay ninguna certeza. La certeza es el pozo, y en eso estamos. perfecto. Bueno, estamos hablando que probablemente el nuevo presidente, el 28 de julio del 26, tendrá mejores elementos para, en su discurso inaugural, comentar si hay o no hay esa cantidad esperada, por supuesto. Perú es un importador neto de petróleo y entonces, claro que sería positivo, ¿no? Y ya que hablas de eso, el Perú consume 240.000 barriles diarios de petróleo, produce 40, de los cuales 20 no se puede usar, pero se exporta. De los 240, la producción peruana solamente cubre 20. Esa es nuestra realidad. Estamos lejos de ser autosuficientes. Claro, Ojalá que encuentren algo. Ahora, lo que me plantea de la conexión de oleoductos. sí, Miren, en Ecuador existen dos oleoductos, uno estatal y uno privado. El estatal se llama el SOTE. El SOTE lleva cubo mediano a las refinerías
que está en Esmeralda principalmente, en la provincia de Esmeralda. Y el privado se llama oleoducto crudos pesados. Transporta crudos pesados y de propiedad privada, va a Esmeralda y se exporta. El oleoducto se interconectaría con Perú, de crudos pesados. Pero mira cuál es la situación y cuánto desconocimiento hay. El oleoducto crudo pesado se construye entre 2001 y 2003 con una capacidad de 450.000 barriles diarios. En su mejor momento ha transportado 140.000 y ahora va a subir una merma porque un lote que es el más cercano al Perú, donde empezaron a interconstrucción Perú, se llama el lote 43 en Ecuador, constitucionalmente vía referéndum, se ha paralizado. El referéndum ha dicho, no queremos producción petrolera en esta zona. Entonces los 143 se convierten en 70.000. La pregunta es, si tengo un producto privado con capacidad de construir 50.000 y puedo transportar 70.000, ¿para qué quiero conectar con Perú? Entonces, sencillamente, es un anuncio para la tribuna sin ninguna aplicación práctica. Ahora, no solamente es anuncio, hoy día, esto se viene anunciando hace 20 años, ¿sabes? Cada cierto tiempo se habla de interconexión. Resurge el sueño, equivocado, por cierto, porque, claro, es dificilísimo. Esto es como que se junten las 3 líneas o 4 líneas que van por la Avenida Primavera y que van todos medio vacíos y que se junten para ser un más eficiente, pero no hay manera porque no hay suficiente público, ¿no? O hay demasiados buses. Y un tema adicional, Guido. Si se interconectaran, que es negado, ¿cuál es la confiabilidad que se pudo construir? Llegaba yo, eso es producto no peruano, que va por Rama Norte, que empieza en Andoas, llegas a Limiriza y empieza el tramo, para que tengas una idea. En el ramal norte, que tiene algo así como 252 kilómetros, es de 43 centros poblados, alrededor de vulnerabilidad altísima. En el tramo 2 hay como 540 kilómetros, hay 67 centros poblados. ¿Qué garantía tienes de la continuidad del servicio? O sea, más allá de los volúmenes, la continuidad del servicio también tiene juicio desde el primer día. O sea, no hay ningún incentivo para interconectarse. Claro, claro, porque además sabemos perfectamente que cada vez que nos cuentan que el oleoducto ha sufrido un desperfecto, sabemos perfectamente que ha sido un sabotaje de distintos grupos de interés que están detrás de estos actos, digamos, que bloquean el oleoducto, el transporte fluido y normal de petróleo, ¿no? Pero hay algo más, Guido, más allá del sabotaje. Hay más o menos 200 kilómetros de tramos que va hacia la costa, pero la zona de Amazonas, que está en taludes, un terreno de alto movimiento, de alto riesgo de movimiento de masas, según Ingemeta, la estadística oficial. Y entonces muchas de las cosas que ocurren ahí ocurren por movimiento de masas y rotura del ducto. Entonces, la confiabilidad es muy baja. Es un ducto que tiene más de 40 años de servicio. Entonces, ¿qué incentivo habría para desconfiar del transporte por ahí? No tiene ningún sentido. Sí, pues está bien. Oye, antes de cortar, porque ya se nos vence el tercer bloque, Petroperú nuevamente ha arrojado pérdidas, 270 millones más o menos. Así es. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, dice que el tercer trimestre va a ser azul. Y yo digo no. Yo digo, por lo menos cerrará en el año con 270 millones de dólares de pérdida. Y un tema adicional de petróleo, Guido. Esto es lo PEPMA que mencionaste tú correctamente. ¿A quién afecta? Porque el precio baja. A Estados Unidos. Porque el gas de esquisto y el petróleo de cracking requiere un precio alto.
Y cuando se cae el precio alto de Estados Unidos, para la labor de exploratorios en Quito y Craque. Entonces, es una medida de Rusia con Arabia Saudita directamente con los americanos. Bueno, y ahora se está mezclando esto con un impuesto arancelario de 50% aplicado a la India por comprarle petróleo a Rusia, ¿no? O sea, parece que el petróleo comienza nuevamente a convertirse en una herramienta de política internacional más allá de un simple recurso energético como era hasta hace poco tiempo, ¿no? Está recuperando su vieja presencia política, lo siento así, porque también en el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, la señora von der Leyen claramente dijo que ahora Europa le iba a comprar mucho Gas más licuado. gas licuado a Estados Unidos como parte de los acuerdos de la confrontación comercial. Así que ahí también hay un elemento adicional a tomar en cuenta, ¿no? Que eso es bueno, Guido, tratarlo en el siguiente bloque, porque es bien perjudicial a la Unión Europea la compra de gas de Estados Unidos. En términos económicos, es una carga súper onerosa, que lamentablemente yo no entiendo Europa en ese tema. Perfecto. Un pequeño cortecito y regresamos con los más temas. Guido, quedó pendiente el bloque anterior hablar del tema de la transacción entre la Unión Europea, deshonrosa, humillante para la Unión Europea, 15% de arancel y compra de gas licuado de Estados Unidos. Y hablando de gas licuado, yo decía, es una situación completamente onerosa. Alemania le compraba gas a Rusia, construyeron dos gasoductos, Nord Stream se llaman, uno ya funcionaba del 2011 hasta el 2021 y el otro terminó construido en 2021 y ahí no vino la guerra y nunca funcionó. ¿De qué orden eran los precios del gas a Alemania? De lo cual se expandía a Francia y otros países europeos. $5 la unidad de energía, $5. ¿Cuánto cuesta hoy día? $12. Eso que cuesta el gas natural enviado licuado de Estados Unidos. O sea, han cambiado 5 por 12. La industria pesada europea y la alemana, sobre todo, necesita mucho gas natural para su proceso de industria pesada, su obra siderúrgica. O sea, han cambiado 5 por 12. La verdad que no los entiendo. Pero justamente el canciller alemán es el que más incisivo de seguir el conflicto de Ucrania-Rusia, bajo el argumento de una especie de imperialismo ruso que atacaría a la Unión Europea, cosa que no veo, no entiendo. Esto me parece un negocio de armamentos con una lógica empresarial estatal. Bueno, sí, definitivamente ya hay voces en muchas partes de Europa preocupados por este rearmamentismo europeo, donde se están destinando cantidades que antes sonaban imposibles, que nunca pensaron en usarse y porque no se podía afectar la caja fiscal en la peor época del COVID y que hoy día sin ningún problema se están asignando montos muchísimo mayores para una reestructuración de la industria armamentista en todos casi los países europeos, particularmente, como tú acabas de señalar, en el caso de Alemania, ¿no? Y entonces hay esta duda tan grande donde ya, por ejemplo, Estados Unidos ha logrado además que las armas que está enviando a Ucrania estén pagadas por Europa. Europa aporta dinero a la OTAN recibe armamento norteamericano y con los fondos aportados por los países europeos cancela estas líneas, digamos, eh, líneas sí de abastecimiento de armas de Estados Unidos a Ucrania. Ya no le cuesta a Estados Unidos, ahora le está costando a Europa sostener esta situación de impasse para llegar a una solución negociada entre Ucrania y Rusia. Y entonces
efectivamente, ahí tenemos un tema que nos lleva a la reflexión que tú estabas planteando, ¿no? Tenemos que reentender qué está pasando en Europa, tenemos que reentender que quieran reactivar la economía europea con la industria militar, ¿no? Y que en ese contexto los costos excesivos de energía eléctrica, perdón, de gas licuado, perdón, van a tener un impacto, pero con los números tan grandes de lo que se está hablando para reactivar esta industria armamentista, como que comienzan a pasar desapercibidos, ¿no? La afectación por partida triple, digamos, gas caro, lo cual tiene que ver como combustible y para generación de energía eléctrica también. Para venderle 15% de los productos europeos que entran a Estados Unidos, con lo cual baja su demanda. Y tercero, dinero que antes formaban parte del estado de bienestar, ahora van a la OTAN, producir armamentos. La verdad, la lógica económica en Europa no la veo. Yo veo ver mucho más afectado de lo que está ahora. Pero por el gran promotor, el señor canciller Merz de Alemania, que viene nada menos de forma de inversión BlackRock, y su forma de ver las cosas, yo no lo entiendo realmente. No, sí, yo comparto contigo la visión de que está bien difícil entender muchos de los elementos que están ocurriendo en estas decisiones económicas en Europa y también en las decisiones políticas, ¿no? Porque esta masiva derechización que está sufriendo o experimentando Europa con gobiernos tan nacionalistas, tan conservadores, y tan duros, ¿no? En su manejo de lo que antes era muy, digamos, típico de Europa, que es el estado de bienestar. Esto evidentemente implica que hay que repensar la posición europea en el mundo en los próximos años, ¿no? Y en esta relación con Trump sometiendo a Europa, lo cual me parece deshonroso, vergonzoso para Europa, tenemos la posición de Trump interviniendo en política brasileña. Oiga, si no me extendiera a Bolsonaro, 50% de arancel. Sí, claro. Su exceso inadmisible. Ahora, es algo bien difícil de entender todo esto, claro, porque fíjate, le pone 50% de arancel a la India por comprarle petróleo a Rusia, pero Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Rusia. No, por supuesto. Entonces, tú escuchas esto y dices, perdón, no entiendo, ¿no? Estados Unidos es un importante comprador de combustibles rusos y castiga a la India por comprarle cuando además en un determinado momento, 3 o 4 años atrás, Rusia decía que había que comprarle y le sugirió a la India comprarle combustible a Rusia. Imagínate, igual no estoy entendiendo tampoco esta amenaza, ¿no es cierto?, a Venezuela, porque parece que también quieren aplicar el mismo esquema que quien le compre a Venezuela va a ser castigado. Pero el principal comprador de petróleo venezolano es Estados Unidos. Entonces, por favor, necesitamos a alguien que nos explique estas conductas absolutamente desquiciadas o no sé cómo llamarlas, ¿no? Incomprensibles. Y la otra de los aranceles, el argumento de Trump era, tengo déficit comercial y por lo tanto yo voy a aumentar, voy a poner aranceles para reducir la brecha de déficit comercial. Bien, con Brasil tiene superávit comercial. Sí, pues. ¿Cómo fue la reducción de aranceles? Es una medida represiva. Mañana de repente apuesta por Patricia Benavides y por el cual será Perú, ¿no? Es, Eso es inadmisible, ¿no? es sorprendente este manejo político, ¿no? Y ahora lo que está haciendo el mismo gobierno norteamericano, que está redefiniendo los distritos electorales en Texas para que hayan 5
nuevas reparticiones de distritos electorales de tal manera que hayan 5 asientos más en la Cámara de Representantes norteamericana provenientes de Texas, donde tiene asegurado estos 5, Republicano, pues, de toda la vida. claro, ¿no? Se calcula que de los 5, por lo menos 4 son fijos, que serían republicanos sentados en lo que nosotros llamamos Cámara de Diputados, ellos le llaman Cámara de Representantes. Y esto está generando unos conflictos alucinantes dentro de lo que es la confrontación política entre republicanos y demócratas, ¿no? No nos olvidemos que en 2 años hay elecciones completas para renovación del Congreso en Estados Unidos y esa es la razón de este manejo, ¿no? O sea que se están pareciendo mucho a los países bananeros Sí, por supuesto. tan profundamente criticados antes por los politólogos norteamericanos, ¿no? Cuando nos miraban con cierta condescendencia y pena de que nosotros éramos muy inestables institucionalmente. Y la derecha está de moda, Guido, ¿eh? Está bien de moda. Viene Milei alcalde y el alcalde de Lima le da la medalla a la ciudad. Bueno, está bien, imagínate, va a ser interesante escuchar al señor Milei sugiriéndonos qué hacer en el Perú, ¿no? Cuando todavía, pues, las diferencias entre lo que él encontró en Argentina y la situación económica del Perú son significativamente distintas, ¿no? El Perú no requiere un programa de estabilización, el Perú requiere un programa de crecimiento estable y sostenido en el tiempo para transformar este modelo primario exportador y convertirnos en un país productor de riqueza con valor agregado, que justamente en Argentina está pasando lo contrario. O sea, Argentina se está reprimarizando al más puro estilo de lo que hizo Trump con Rusia, que ya la industria rusa prácticamente está diezmada y Rusia vive de petróleo y gas. Bueno, acabo de ver que en Argentina se han descubierto unos depósitos extraordinarios de cobre y oro y todo el mundo los festeja, ¿no es cierto? Y todo esto, Vaca Muerta es otro caso importante, o sea, Argentina le está dando cada vez más peso a su PBI primario exportador que a su famoso y muy respetado antes sector industrial, ¿no? Claro. Entonces no sé qué nos viene a proponer mi ley. En noviembre, diciembre, ¿no? Vamos a ver cuál será su posición, pues porque probablemente el tipo de cambio se le desborde de acá a octubre. Y vamos a asistir en su visita y los retos que piensa obtener López Aliaga con dar una mayoría a la ciudad, ¿no? De repente a esa altura se convierte en una persona de salida casi del gobierno argentino. Ya vemos, cuando se cae la economía, se caen los gobiernos en Argentina. Sí, Ya claro. vemos por la rúa. Vamos a ver qué futuro, porque yo creo que este último periodo del año para Argentina es crucial, ¿no? O sea, según todas mis conversaciones con amigos argentinos, el comportamiento del tipo de cambio, el déficit fiscal y la variable inflación van a tomar muy directamente el pulso al gobierno del señor Milei. Pero lo único que nos falta es que el alcalde de Lima también invite a Bukele, ¿no? O sea, porque sería Bueno, el otro pilar de un gobierno del señor López Aliaga, ¿no? ahora ha salido Lucas Herzi, ha salido a decir que Bukele es comunista. ¿Así? Sí, ha Ah, salido no había escuchado eso. Entonces, ¿Y por qué es comunista? Porque no, se está quedando en el poder ya de una ah, manera perpetua, ¿no? Ha cambiado las condiciones para que pueda ser reelegido permanentemente, ¿no? y antes de irnos, pues acá el programa Colombia-Perú, Petro hablando de un tema de conflicto fronterizo, complicado, ¿ah? Sí, claro que complicado. No nos olvidemos que la posición de Petro no es nueva, anti-Perú,
gobierno peruano, para decirlo más preciso, anti-Dina Boluarte, ¿no? Y lo ha usado buscando siempre una posición de conflicto. Acuérdate, no quiso participar en la transferencia de poder junto con López Obrador, ¿no es cierto?, del acuerdo integrador que tenemos con Chile, Colombia, México y Perú. Y entonces que ahora acuda a este tema de la isla Santa Rosa, a mí personalmente no me llama la atención. Lo que creo que es parte de esta estrategia típica de ciertos gobernantes que cuando han perdido mucho del respaldo popular lo buscan al estilo Islas Malvinas, ¿no? Y acá también te conocemos un tema, Alejandro Toledo. Mira, tú recuerdas que a Alejandro Toledo y su partido lo acusaron de firmas falsas. Y Sí. hubo una comisión investigadora del Congreso, y cuando iba a dictaminar, salió su canciller a decir el diferendo marítimo con Chile, y nos olvidamos la firma falsa, habiendo, por supuesto, tiene que cortar el diferendo marítimo. Eso ocultó completamente la firma falsa de Alejandro Toledo. Aglutina a todo un país en base a una constitución un país extranjero. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Sí, claro. Definitivamente yo lo percibo como lo percibí cuando la Junta Militar en Argentina se Malvinas. embarcó en Malvinas, lo que tú has mencionado de Toledo con Chile, lo que está pasando en este momento en el caso de Petro con Colombia. Lo tuvimos con Ecuador también, no te olvides que Maguad lo resolvió, pero los anteriores propiciaron el conflicto con el Perú por las mismas razones. Entonces, lamentablemente, ¿no? Yo veo que el señor Evo Morales hubiera hecho exactamente lo mismo si estuviese en este momento sentado en el gobierno de Bolivia. Parece que el señor Arce no va a caminar en esos terrenos, pero cada vez que hay estas inestabilidades en el mundo, porque antes se decía en América Latina, ahora se dice en el mundo, la confrontación externa es igual. Tailandia con Camboya, exactamente lo mismo, mi querido César. Guido, y acá en el Perú la reflexión es no caigamos en la provocación, ¿no? Porque la brava derecha, como el peto de la izquierda, Sí, quiere claro. que vayan con todo, mucha cautela, mucha pausa, y también que tenga mucha suspicacia. En un momento que se va a comprar aviones y armas, no vamos a aprovechar el momento para comprar cualquier cosa o hacer gastos excesivos en armamento militar. Así es, así es. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. No Sí, nos quedan muchos temas, pero pocos minutos. sí, pues se acabó. La próxima semana, el martes, seguiremos conversando. Así es. Amigos, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su compañía. Estamos aquí siempre dispuestos a tocar los temas que ustedes consideran más necesarios de ser explicados. César, que la pases bien. Un abrazo Igualmente, grande. nos vemos. Cuídate mucho. Chao, chao.